Han arrancado los cuartos de final de la Women's Champions League. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment analizaremos los grandes resultados que nos dieron esta primera ronda de una de las competiciones más relevantes del continente europeo. En el que, esperando que estén muy bien y que hayan tenido un excelente día, es que arrancamos este pequeño análisis de todo lo que nos dejaron unos cuartos de final bastante cargados de goles especialmente y también de algunas acciones bastante relevantes en cada uno de estos duelos bastante relevantes en lo que respecta a la competición más relevante del fútbol europeo. En el inicio hablábamos de una de las más relevantes, pero cabe destacar que no hay algo más grande que la UEFA Champions League, especialmente en instancias tan relevantes como estas. Es por ello que, para comenzar, rápidamente comenzaríamos hablando de los resultados que dieron lugar a la culminación de esta jornada y asimismo dar un pequeño vistazo a cada uno de estos duelos por separado para entender un poco más cuál es el futuro de cada uno de estos claros candidatos a poder llegar a la instancia final en Bilbao, en el que comenzaríamos hablando de los resultados, como mencionábamos. Comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Ajax y Chelsea, enfrentamiento que culminó con 0-3 a favor del equipo de Emma Hayes. Más adelante encontraríamos Benfica 1, Olympique Lyon 2, BK Haken 1, Paris Saint-Germain 2, Brandt 1, Fútbol Club Barcelona 2. Asimismo, en los grupos o la definición de los mismos encontraríamos, como mencionamos, los equipos anteriormente mencionados, que cabe destacar cuya eliminatoria será bastante relevante en la culminación de los resultados vistos anteriormente, especialmente en equipos como Chelsea y Fútbol Club Barcelona, que diríamos que adelantaron su trabajo para poder llegar a encontrar ahora mismo una eliminatoria algo más sencilla, en el que, hablando un poco más de estos grandes resultados, pasaríamos a darle un vistazo. Ya vimos los resultados. Hablaríamos del enfrentamiento que arrancó esta jornada el día de ayer, por supuesto, que fue el enfrentamiento entre Ajax y Chelsea. Más adelante encontraríamos disculpen, lo acabo de olvidar. No, sí fue el enfrentamiento entre Ajax y Chelsea. Luego, el enfrentamiento entre Benfica y Olympique Lyonnais. En el que, hablando de este enfrentamiento entre Ajax y Chelsea, lo mencionabas al principio de la definición de los grupos, la verdad es que era bastante relevante para cada uno de estos el poder llegar a aprovechar en instancias como esta la característica de jugar de local o jugar de visitante, dependiendo de las características de cada uno de los equipos, en el que diríamos que le salió más beneficioso la visita al equipo de Emma Hayes a Ajax, disculpen, en el que cabe destacar que fue un enfrentamiento bastante interesante bajo la disposición táctica en el que, por ejemplo, a través de lo que podría llegar a representar lo mejor del continente europeo y su desarrollo de fútbol internacional, en este caso hablando del fútbol femenino, encontraríamos a Chelsea y de la mano de Emma Hayes y por supuesto su proyecto, uno de los equipos con mejor capacidad de adaptabilidad táctica dependiendo de las fases y los momentos de juego, en el que, hablando de esto, diríamos que es uno de los mejores equipos, tal vez cercano a cierto equipo blaugrana, del que también hablaremos más adelante, que como mencionábamos, una gran capacidad de juego y muy determinante en su disposición de capacidad de adaptación en el planteamiento, muy relevante en el que básicamente diríamos que es uno de los mejores equipos que definen esta capacidad de ser de los mejores en el juego moderno actual, en el que poco a poco se ven desde la escuela alemana el juego de posesión de cierto entrenador catalán y cierto entrenador alemán, bastante característicos de la Premier League, por supuesto. ¿Por qué hablamos de estos dos entrenadores? Muy sencillo, ellos piezas fundamentales de lo que puede llegar a definirse el juego moderno de hoy y bajo su perspectiva en el fútbol femenino hablaríamos de Emma Hayes como representante de esta característica semejante como lo es la potencialización de los roles para efectuar grandes dinamismos durante un enfrentamiento y dejar un poco atrás las posiciones muy relevantes, sí, pero especialmente la facturación y la denominación de muchos momentos para el desarrollo de tu beneficio como jugadora a través de un rol en el que puedas sentirte
muy capacitada de exponer tus cualidades y determinante para poder llegar a asociarte, perdonen, ha sido fundamental para que este Chelsea pudiera llegar a lograr esta victoria tan relevante, disculpen, está aquí, tan relevante ante Ajax, como mencionábamos. La verdad es que era una visita difícil, algo más emparejable teniendo en cuenta el rendimiento de Ajax y especialmente lo que podría llegar a efectuar Chelsea, en el que hablando un poco más específicamente de las características que mencionábamos anteriormente, contando con un planteamiento estructural de un 4-4-2, pero que en realidad buscaba beneficiar que, por ejemplo, jugadoras muy beneficiosas de la presión y del adelantamiento para tratar de generar algo más de fiabilidad a la hora de generar continuos disparos, en este caso hablando de Joek Nuskin. La verdad es que Chelsea no solo buscaba rápidamente poder llegar a recuperar el balón en zonas adelantadas de Ajax, sino también que esto pudiera llegar a generar consistencia a la hora de generar continuos remates, a lo que continuamente replegará que este Ajax se sintiera bastante desorganizado al generar estos retrocesos, algo que en un ambiente tan problemático para una defensa, diríamos que es la mejor oportunidad para que jugadoras talentosas para poder llegar a romper espacios puedan llegar a aparecer poco a poco. Así fue una de las características que pudimos ver en el primer gol, en una gran irrupción de Lauren James, que siempre es muy beneficiosa de lo que mencionabas anteriormente, espacios de ruptura en los que pueda llegar a aparecer, incursionar y simplemente generar una finalización con sus grandes capacidades en lo que requiere el talento de su posicionamiento, especialmente con sus piernas, a lo que le ayudó muchísimo a la apertura del marcador y que poco a poco dio esta confianza de que Chelsea, aunque no diríamos que fue un enfrentamiento de constante dominio por parte del equipo de Emma Hayes, no fue necesario en la parcela de el continuo repliegue, duelos ganados, sino más bien poco a poco a través de la ejemplificación de roles muy beneficiosos para tus jugadoras, desarrollaron un enfrentamiento que al final culminó con un 3-0 o un 0-3, disculpen, en el que, por supuesto, también muy relevante Joek Nuskin en su gran capacidad, como mencionábamos, de poder llegar atrás, transicionar en las labores defensivas para poder recuperar el balón y siempre teniendo fiabilidad a la hora de generar grandes actuaciones en lo que respecta el área rival, especialmente disparando. Fueron fundamentales para que este Chelsea se pudiera llegar a aprovechar del gran momento de la seleccionada alemana y asimismo una eliminatoria que puede llegar a favorecerle muchísimo más con una diferencia de 3 goles y un porcentaje de efectividad bastante alto en el que el trabajo en equipo constó más de darle un poco más de rienda suelta a lo que pueda llegar a presentar lo mejor de tus capacidades y asimismo diríamos que para el enfrentamiento final en Stamford Bridge el trabajo ya está hecho, solo hay que trabajarlo un poco más para obtener una clasificación a semifinales bastante relevante para lo que puede llegar a ser una temporada muy memorable para el equipo de Chelsea, como recordábamos, la temporada final de la gran campaña de Emma Hayes en manos de Chelsea o en las manos de Emma Hayes a disposición de Chelsea durante todos estos grandes años, en el que tal vez al final pueda llegar a significar un título muy representativo para la historia del equipo Blue, en el que rápidamente hablando de las disposiciones y las características de este equipo, también nos gustaría destacar a Hannah Hampton, guardameta de Chelsea, que aunque no diríamos que tuvo una noche bastante ajetreada, la consecución de algunos disparos y algunos momentos en los que pudo llegar a ser más partícipe, dieron la condición de siempre demostrar no solo ser una guardameta muy talentosa, sino que también a través de estas pequeñas actuaciones poco a poco le pueden llegar a brindar algo más en una de las jugadoras, tal vez con una buena disposición para poder llegar a entrelazarse en lo que pueda llegar a representar una titularidad en la selección inglesa, recordando una jugadora muy talentosa con solo 23 años, promete bastante para lo que pueda llegar a ser la proyección en la selección y también en su equipo, y con grandes actuaciones como estas, tenemos que en este caso puedan significarle tal vez cierto llamado a su selección nacional, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Brann y Fútbol Club Barcelona, enfrentamiento que culminó con un 1-2, en el que principalmente fue bastante interesante el poder ver el planteamiento del Fútbol Club Barcelona, tal vez con algunas rotaciones que teniendo en cuenta futuros duelos y duelos anteriores, daba un poco más de certezas a través de, por ejemplo, el planteamiento de tu rival.
en el que contando con un brand que no solo ha sido una de las mejores sorpresas que hemos tenido en esta UEFA Champions League, o en esta Women's Champions League, por supuesto, en que puede llegar a ser un equipo muy intuitivo a la hora de adaptarse a retroceder demasiado para poco a poco tener estas facetas en las que puede llegar a ser mucho más dinámico, con jugadoras, por ejemplo, como Caroline Hoagland, perdón, y Raquel Exvik. La verdad es que representaba tal vez algo de ciertos problemas a la hora de las transiciones para un equipo tan acostumbrado a los adelantamientos posicionales como Fútbol Club Barcelona, en el que para esta medida un equipo que puede llegar a retroceder mucho y un equipo como el tuyo, disculpen, que puede llegar a siempre posicionarse hacia estas características, digamos que generaría demasiado tráfico, y por ello se notó bastante que la elección de, por ejemplo, jugadoras como Salma Parayuelo o Patricia Guijarro puedan llegar a ser fundamentales para generar algo más de velocidad y juego de secuencias más dinámicas, algo que se trató durante muchos minutos, especialmente en el primer tiempo, tratando de que tal vez fomentar algo más de capacidad de regate y habilidad por la banda derecha en jugadores como Caroline Graham Hansen o Aitana Bombati, para tratar de incursionar desde adentro del medio campo y tratar de salir para generar disparos, y que por el contrario, a través de la velocidad y el desarrollo de juego un poco más dinámico en pequeños pases de descarga y rápidas finalizaciones, pueda llegar a generar algo más de un ambiente más fructífero a lo que podría llegar a ser el poder generar mayor capacidad de algo que mencionamos, al tener un brand tan arrinconado, poco a poco el desarrollar disparos lejanos o algo más cercanos al área rival sería difícil. Asimismo, se notaron durante muchos minutos en el que, teniendo en cuenta el planteamiento y el desarrollo del juego, no diríamos que era algo preocupante que este brand pudiera llegar a marcar, sino que más bien la secuencia de juego que determinara Fútbol Club Barcelona sería determinante para poder llegar a obtener una victoria, en el que, ya que nos adelantamos un poco a la sucesión de los hechos, en el momento en que Brand pudo llegar a obtener el empate en un 1-1 luego del primer tiempo, o a inicios del primer tiempo, me disculpo, en el primer tiempo, en el minuto 39, diríamos que el equipo ya sufrió esta, por supuesto, reflejante tal vez fatiga de los minutos de consecución de continuos adelantamientos, en el que para el segundo tiempo se notó que tal vez la paciencia sería algo más crucial. Como mencionábamos, con un equipo tan retrasado, el poder llegar a incursionar desde el medio campo era bastante difícil, sí se notaba bastante, en el que jugadoras como Aitana tenían que desarrollar juego de secuencia para tratar de romper y desarrollar un poco más de juego por las espaldas de jugadoras como Martina Ostergaard y Joana Chilina, en el que poco a poco generó algo más de efectividad, y asimismo con las grandes capacidades que pueden llegar a representar jugadoras como Salma Parayuelo, que aunque no tengan que aparecer constantemente en las jugadas, siempre pueden llegar a generar grandes finalizaciones. Determinó un 2-1 que, por supuesto, en comparativa al enfrentamiento del que hablábamos anteriormente entre Chelsea y entre Ajax y Chelsea, la verdad es que el trabajo difícil ya está hecho. Ahora jugando en el Johan Cruyff, diríamos que todo está de la mano para que el equipo pueda llegar a seguir avanzando a otra eliminatoria bastante interesante y relevante para la sucesión de lo que puede llegar a representar esta temporada. Por supuesto, hasta ahora, como podríamos llegar a recordar, un equipo invicto en su liga y ahora mismo con una campaña más que formidable en la Women's Champions League. Significará para grandes momentos, grandes actuaciones de grandes jugadoras, en el que, repasando un poco más las características de juego y dándole un poco más de reflector a las grandes jugadoras de ambos equipos, comenzaríamos hablando, por ejemplo, de una jugadora fundamental para que la apertura del marcador no fuera algo apresurosa. En este caso hablaríamos de Aurora Mikkelsen, jugadora de Brann, guardameta, en el que muchas de sus atajadas y de sus actuaciones fueron momentos cruciales para que este Brann pudiera llegar a obtener este empate y poco a poco tal vez complicar algo más la eliminatoria en favor del equipo. Lastimosamente ello no ratificó tal vez el poder llegar a obtener algo más, pero aún así una campaña muy respetable para el equipo a través de grandes actuaciones, como la mencionábamos anteriormente, de su guardameta Aurora Mikkelsen, y también de su capitana. En este caso hablaríamos de Cecile
Disculpen, vamos a tener que revisar su nombre. No somos los mejores con los nombres. Disculpen. Cecil Cabell. Como mencionábamos, no somos los mejores con los nombres. En el que especialmente muy fundamental a la hora de, fue la jugadora que generó el gol para Brann, sino también la pequeña fase de la confianza de esperar a lo que si vemos y tratamos de poder recordar el gol de Brann. Fue fundamental al tener un equipo tan adelantado y que tal vez la paciencia de la continuidad de poder llegar a marcarle a un Fútbol Club Barcelona jugando de local era algo difícil de asimilar, y así mismo se demostró en la celebración de esta gran jugadora, que poco a poco, como mencionábamos, fue muy eficiente a la hora de tener paciencia, llegando un poco más desde atrás de lo que la jugada le requería, y así mismo esperar que el balón poco a poco llegara a sus pies para que simplemente tratara de romper el arco, algo que se logró y al final significó el gol de Brann. Una campaña, como mencionábamos, muy importante y muy relevante para un equipo con no solo jugadoras muy talentosas, sino también bastante jóvenes y que pueden llegar a representar también algo más de reflector para grandes equipos como Ajax o Chelsea, que están muy acostumbrados a fichar en competiciones como estas a sus rivales directos, en el que por ahora mencionaríamos y le daríamos un vistazo de nuevo a Fútbol Club Barcelona para culminar este análisis, en el que aunque fue un enfrentamiento bastante relevante y con grandes actuaciones de jugadoras como Caroline Graham Hansen, la cual generó la apertura del marcador, jugadora sin igual, con una temporada sin igual. También cabe destacar a Salma Parayuelo, algo que mencionabas anteriormente, su capacidad de finalización y de no tener que recurrir a continuas apariciones y descargas a través de ella. No significan que no sea una jugadora talentosa, sino que también puede llegar a aprovechar los pequeños momentos en los que tiene que ser algo más para el equipo, y así mismo lo demostró para la apertura del segundo gol de Fútbol Club Barcelona. Pero especialmente nos gustaría destacar a Keira Walsh de Fútbol Club Barcelona, la cual le presentó muchísimos problemas a Caroline Hoagland por parte de Brann, en el que continuamente se notó que durante muchos minutos, especialmente para el primer tiempo, tenía esa continua labor de generarle continuas presiones y movimientos para que ésta se sintiera muy incómoda y este Brann no pudiera generar algo más de juego de asociación en pases cortos para rápidamente salir al contraataque, a lo que al final le benefició poco a poco a este Fútbol Club Barcelona con un planteamiento muy interesante y que al final dio éxitos en un 1-0, como veíamos, y que poco a poco, con el beneficio de poder llegar a tener la apertura del marcador y una victoria, digamos que lo desarrollado aquí en este campo, solo hay que continuarlo durante más minutos en el Johan Cruyff y asimismo una eliminatoria que puede llegar a significarle algo más de historia para la institución blaugrana, recordando tal vez un tercer título. Por ahora lo dejaríamos así, solo simplemente preguntándoles cuál creen que estos equipos puedan llegar a ser más representativos a través de sus jugadoras. En este caso hablaríamos de Caroline Graham Hansen y Salma Parayuelo. ¿Cuál creen que estas dos grandes jugadoras puedan llegar a ser más cruciales a la hora de esta eliminatoria, especialmente con su capacidad de juego? Y teniendo en cuenta que para el próximo fin de semana tendrán un clásico, algo que también es bastante destacable para el desarrollo de la temporada de Fútbol Club Barcelona, en el que por supuesto nos gustaría saber su opinión y asimismo trataremos de leerla lo más rápido posible en los comentarios, en el que culminando ya lo que mencionaríamos de lo que respecta a este análisis, la verdad, eliminatorias bastante destacables en el que, por ejemplo, Olympique Lyonnais con una gran remontada y Paris Saint-Germain con un enfrentamiento tal vez algo más difícil de lo esperado. Poco a poco también pudieron llegar a afianzarse a través de sus resultados y asimismo poco a poco pudieron llegar a tener victorias muy relevantes y que asimismo por supuesto nos dan grandes momentos en una de las mejores competiciones del planeta, en el que por supuesto esperamos que pueda llegar a seguir fomentando la actuación de grandes jugadoras y asimismo para poder llegar a analizarles cada jornada. Asimismo, por ahora, disculpe por la redundancia, continuamente decir asimismo, culminaríamos hasta aquí. De nuevo, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido, por supuesto, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.